Estamos tan agradecidos a Dios por ese favor inmerecido y esa gracia, ese amor, esa misericordia que Él tiene cada día. Saludamos a los hermanos aquí presentes y también a los hermanos que están conectados por las redes, por los que nos están viendo y por los que nos verán más tarde, ¿sí? Damos gracias al Señor por este momento que vamos a compartir la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Me da mucha alegría verlos a todos aquí en esta mañana, alabando y glorificando juntos como familia de Dios, como cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor, en su casa, adorando y alabando su nombre. Y dice así la palabra de Dios. Yo los voy a invitar a que nos pongamos de pie. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y dice así la palabra de Dios. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hasta ahí no, mamá. Pueden tomar asiento. El autor de la epístola de 1 de Pedro es justamente el apóstol Pedro, como dice allí en el capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Él es el que escribe y le escribe a la iglesia de Cristo, a los hermanos. Allí estaban en la iglesia que vivían en las 5 provincias romanas de Asia Menor, que hoy sería la Turquía actual. Y Pedro les está hablando, los está animando y fortaleciendo en la palabra de Dios por las pruebas y las situaciones que iban a tener más adelante. Lo podemos ver en el versículo 7, ellos iban a ser probados en su fe. Entonces Pedro les estaba animando, hablando, fortaleciéndolos en la palabra de Dios, en su fe. Allí en el versículo que leímos dice: sean santos, porque yo soy santo. ¿Qué es ser santo? La palabra santo, ¿qué significa? Significa apartado, separado. Esta palabra santo es muy usada en la Biblia con relación a Dios, pero también es usada con relación a la iglesia, a los cristianos, a los hijos de Dios. Es muy usada también con relación a los hijos de Dios, no a la iglesia, a los hijos de Dios y a los cristianos. Como leímos, sed santos, porque yo soy santo. También en el Antiguo Testamento se encuentra esta palabra de ser santos. Dios, por medio de Moisés, le habla al pueblo de Israel. Los invito a que vayamos ahí al Antiguo Testamento en el libro de Levítico. Allí en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 1 y 2. Levítico capítulo 19, el versículo 1 y 2 leemos: Habló Dios a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Dios, vuestro Dios. Santo es vuestro Dios. Aquí vemos que también Dios le hablaba al pueblo de Israel, que Él quería que su pueblo fuera santo. Hoy lo vemos en 1 de Pedro, en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro le habla a la iglesia, a los hermanos, a los hijos de Dios, a los cristianos de aquel entonces, y hoy también la palabra de Dios nos habla a nosotros, de que seamos santos, porque Él es santo. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel, le dice que cómo quería que ellos vivieran, por qué tenían que ser santos, porque Dios es santo. Y Pedro le hablaba a la iglesia en ese momento también, y quería que ellos vivieran una vida de santidad. ¿Pero por qué? Porque Dios es santo. Y Dios le enseña en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel cómo vivir, le da los 10 mandamientos, le dice cómo tienen que actuar en su vida personal, en su relación con las demás personas,
que no tenían que hacerse imágenes, que no tenían que adorarlas, que no tenían que venerarlas, que no tenían que codiciar la mujer de su prójimo, ni su buey, y todo lo que sabemos que Dios le da esos estatutos al pueblo de Israel, mostrándole y diciéndole cómo debían vivir como ese pueblo que Dios había escogido. Nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos los hijos de Dios por medio de Jesucristo, porque Él vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Y hoy vemos en 1 de Pedro que el Señor también nos dice, volvemos a leerlo, el versículo 16 de 1 de Pedro 1, sean santos porque yo soy santo. Dijimos que acá en Levítico 19:1 Dios le hablaba al pueblo de Israel. Ahí la palabra santo es en hebreo Kadash, que significa santificado, consagrado, dedicado a Dios, o sea, estar separado del mundo y de las cosas mundanas. En el contexto inmediato de 1 de Pedro 1:16, lo volvemos a leer, en el contexto inmediato en el versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este llamado a la vida santa que Dios nos está haciendo aquí se basa en el hecho que Dios mismo es santo, hermanos. Él nos dice que nosotros también seamos santos y Él nos deja su palabra para enseñarnos cómo debemos vivir, no conforme a las normas de este mundo, sino a la palabra de Dios. El mundo se mueve de una manera y vive de una manera muy distinta a lo que la palabra de Dios nos enseña. El mundo, si tiene que robar, si tiene que mentir, si tiene que matar por lograr sus propios beneficios, lo hace. No le importa, son las normas de Dios. Pero Dios a nosotros, su iglesia, nos ha dejado su palabra. Y Él nos dice cómo quiere que vivamos. Él nos enseña, por ejemplo, que cómo lo tenemos que amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El mundo que enseña, amate a vos mismo, fíjate vos cómo te sientas, hace de acuerdo a tu manera, a cómo vos pensás, o si te gusta, si no te gusta. Pero nosotros, los cristianos, vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, porque eso es también mostrar que queremos llevar una vida de santidad con Dios, es demostrar con nuestros hechos que queremos vivir en agrado a Dios, que ya no queremos vivir como vivíamos antes de conocer al Señor. Yo conocí al Señor a mis 16 años, hermanos, y estoy tan agradecida a Dios, porque fue la mejor decisión de mi vida decirle sí a Cristo. Y desde ese momento mi vida ya no fue más igual. Yo antes mentía, ya ahora no, porque la palabra de Dios nos enseña que no mintamos. La palabra de Dios nos dice que no nos mintamos los unos a los otros. Hoy el mundo se miente entre ellos, se mienten a sí mismos, le mienten a sus padres, le mienten en el matrimonio, llevan una vida de mentira. Pero Dios a nosotros nos enseña cómo quiere que vivamos en esta tierra. Por eso que nos dice que seamos santos como Él es santo. El hombre natural, el hombre común y corriente, tiene la imagen de que ser santo es cumplir normas y es hacer lo que dice una persona. En relación a Dios no es así, porque Dios, su esencia es santo. Él es éticamente santo, puro, genuino, verdadero. La esencia de Dios es ser santo. Y Él quiere que seamos como Él, que andemos en esta tierra, que vivamos, que nuestros hechos, que nuestras palabras, que nuestras actitudes, que nuestro estilo de vida, de vivir cada día, sea de esa manera. No como antes. ¿Qué hacíamos antes? Andábamos en fornicación, en adulterio, como dice Gálatas. Les invito que leamos Gálatas,
capítulo 5, cuál era la manera en que vivíamos antes. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Así vivíamos antes nosotros: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Esa es la manera en que la carne nuestra quiere vivir. Pero ya no así nosotros, los hijos de Dios, porque debemos llevar una vida santa, queremos llevar una vida santa, una vida que agrade a Dios, porque hemos sido santificados por Cristo, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno, sino porque Dios envió a su Hijo unigénito para que viniera a este mundo a dar su vida, se entregara, y todo aquel que en Él creyera fuera salvo. Y por medio de esa salvación nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios caminamos en santidad. Decidimos vivir una vida de santidad cada día, no ya más gritería, enojo, ira, contiendas, ya no más, sino que, ¿por qué también? Porque nuestro cuerpo, porque nuestra vida, porque todo nuestro ser ha sido consagrado a Él. Ya nuestro cuerpo no nos pertenece, porque como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero dice Corintios, yo les invito a que leamos Corintios, porque dijimos que la palabra santo significa apartado, separado, consagrado a Dios. Esto tiene que ver con la condición de vida y con el estilo de vida que llevamos nosotros. Esto define la manera como vivimos para Dios. El cristiano, su vida, su cuerpo, es consagrado a Dios, como dice Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Los invito a que lo leamos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo, hermano, es templo del Espíritu Santo, y es santo, porque Dios lo santificó. Cuán importante es conocer lo que nosotros somos en el Señor. Ya esa pasada manera de vivir ya no tiene que estar en nosotros, sino que cada día debemos procurar vivir en santidad, y no con nuestras propias fuerzas, porque Dios nos dejó a su Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra debilidad, que nos basta su gracia y su poder se perfecciona en nuestra debilidad, dice el apóstol Pablo. Que ese Espíritu Santo nos ayude cada día a serle fiel a Dios, a agradarle a Él, a vivir, a decidir vivir en santidad con Dios, no pensando como el mundo piensa. ¿Cuáles son los pensamientos de este mundo? Primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Qué nos dice Dios? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que ayudemos, que nos pongamos en el lugar del otro, que amemos con ese amor entrañable que Dios nos ha dado por el hecho de que somos sus hijos. Porque dice 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Dios no tiene contacto ni comunión con el pecado. Él quiere que vivamos una vida en santidad. El pecado es muerte, hermano, y el pecado nos lleva a una condición de muerte terrible. Que decidamos nosotros apartarnos del pecado y vivir en santidad con Dios, porque esto es lo que a Dios le agrada. Que cada día dejemos atrás esos deseos mundanos, esos deseos de la carne, que nos llevan a cometer errores que no deberíamos, sino que tenemos todo, hermano, para vivir una vida de santidad con Dios. Elijamos cada día agradarle a Dios. Recordar que acá en su palabra Él nos enseña el estilo de vida que Él quiere que nosotros llevemos, la manera en que vivamos. Va a decir de nosotros cuánto amamos a Dios, cuánto de verdad queremos
escuchar el consejo de la palabra de Dios para vivir esta vida que Dios nos enseña aquí en su palabra. El cristiano, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios se consagra a Dios, le dedica su vida, viviendo según las normas de Dios y no las normas de este mundo. Debemos ser fieles a Dios, haciendo siempre su voluntad. Esto es mostrar santidad a Dios, vivir dedicados a Dios, rendidos, entregados en santidad con Dios. Y el resultado de vivir esa vida de santidad, ¿por qué? ¿Qué hay y qué hay detrás de vivir una vida de santidad con Dios? Porque Dios es santo. Les invito a que busquemos Hebreos, capítulo 12, versículo 14. El resultado de vivir en santidad con Dios lo vemos aquí, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Y dice así, Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. ¿Dije bien? Dice la palabra de Dios que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué es importante, hermano, vivir en santidad? Porque si no vivimos en santidad no vamos a ver a Dios. Yo quiero verle, yo quiero estar con Él una eternidad, o sea, para siempre. Entonces vale la pena vivir en santidad, vale la pena su sacrificio, vale la pena todo lo que Él hizo por nosotros, vale la pena que se entregó, que murió, que resucitó. Y no solo que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, sino que nos dio el privilegio de que nosotros también estemos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Yo decido cada día vivir en santidad con Dios, hermano. Ahora, yo te hago una pregunta a vos. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a decidir vivir en los deseos mundanos, escuchando las normas y los estatutos de este mundo? ¿O vivir una vida de agrado y de santidad con Dios? Porque Él prometió que Él va a volver a buscar a su iglesia. El Señor viene pronto y sin santidad no lo vamos a poder ver. Entonces, te animo, querido hermano, querida hermana, a que decidas vivir una vida consagrada a Dios en toda nuestra manera de vivir, en nuestros pensamientos, renovando cada día nuestros pensamientos en la palabra de Dios. No pensando como piensa este mundo, no mirando para nosotros, sino que nosotros mirando lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, cómo tenemos que vivir. No hablando como el mundo habla. El mundo habla y tiene un vocabulario horrible, donde desprecia, menosprecia, abusa verbalmente, físicamente, lo tiene en poco al otro. Dios nos dice a nosotros que no tengamos más alto concepto de sí, sino que pongamos al otro como más que nosotros. Miren qué diferencia, ¿no? Dios nos dice que nos amemos con un amor entrañable, que es el amor de Dios. Yo les invito a que lo leamos al versículo allí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. El mundo, sálvese quien pueda. Fíjate cómo podés hacer vos para salvarte vos. Porque primero yo, segundo yo, tercero yo. Y Dios nos dice cómo tenemos que hacer nosotros. Él nos enseña cómo Él quiere que vivamos nosotros en el consejo para toda nuestra vida. En el consejo en las relaciones personales, en cómo tiene que ser nuestra vida ética, moral, en cómo tenemos que actuar con el otro, con el vecino, con el familiar, con el amigo, con nuestro jefe.
Dios nos ha dejado aquí consejo en su palabra. Y dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Dios nos pide y nos enseña que nos amemos de esta manera, amándonos entrañablemente. Jesús dijo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces siempre es su consejo para nuestras vidas, es lo mejor, es lo que nosotros podemos aplicar cada día. El cambio de vida que teníamos antes al que tenemos ahora comienza desde nuestro interior, por supuesto, y se ve reflejado en nuestro carácter, se ve reflejado en el trato que tenemos hacia los demás, y lo primero que vemos es lo que está cercano a nosotros, que es nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos. Ya no hay egoísmo en nosotros, siempre estamos pensando en el otro, siempre estamos pensando en ayudar, en servir, porque Jesús vino a eso, a servir. Nosotros somos sus hijos y queremos servir también y ser útil en su reino, ayudar al otro, siempre poniéndonos en el lugar del otro, aun cuando nuestro hermano falló, pecó, se equivocó, con amor, con misericordia, y poniéndonos en su lugar, que cada día nosotros decidamos agradarle a Dios, que cada día podamos ser transformados, como dice su palabra, a la imagen de Cristo por medio de su Espíritu. Por eso yo te pregunto, ¿qué vas a hacer, querido hermano? Te vuelvo a preguntar. ¿Vas a vivir de esa manera agradando y siguiendo los deseos de tu carne? ¿O vas a decidir vivir una vida de santidad con Dios? Te animo, querido hermano, a que decidas por Cristo, a que decidas de vivir una vida en santidad con el Señor, haciendo lo que su palabra nos dice, agradándole a Dios en todo, siéndole fiel a Él, no solo hoy, no solo cuando estamos aquí en la casa de Dios, sino cuando nadie nos ve. Allí nosotros mostremos que amamos a Dios de verdad, porque cuando está la posibilidad de mentir, no lo hacemos, porque queremos vivir en santidad con Dios. Cuando está la posibilidad de robar, de sacar algo que no es nuestro, no, porque nadie me ve, pero Dios me ve, y como yo amo a Dios, quiero vivir esa vida de santidad con Él. Que Dios les bendiga, querido hermano.